Magnorror. Quiero que por un momento imagines la siguiente situación. Estás con tu pareja tranquilamente andando por la calle cuando de pronto tú y tu pareja ven a una mujer completamente desnuda y con un collar de perro, corriendo verdaderamente aterrada. En su cuerpo se muestran múltiples heridas de golpes, los cuales mostraban que evidentemente esta mujer había sido torturada por mucho tiempo. La mujer se acerca a ti y a tu pareja pidiendo ayuda desesperadamente. Evidentemente, a pesar de que es una situación completamente extraña, deciden ayudarla y ella les cuenta los horrores que tuvo que vivir debido a que había otra pareja que la había secuestrado. Estas personas tenían un lugar específico en la localidad en la que vivían, la cual era un remolque acondicionado con múltiples herramientas de tortura, al igual de que estaba encadenada a una cama quirúrgica. Y esta mujer que les pidió ayuda vivió un auténtico infierno mientras era cautiva de estos desquiciados. Pues esto que te acabo de contar es nada más y nada menos lo que tuvo que pasar Cynthia Vigil, una mujer que se dedicaba a ofrecer sus servicios como acompañante íntima, la cual creyó que tendría un día de trabajo más con un cliente, pero sin saber que este cliente tenía intenciones sumamente macabras. Y justo lo que te acabo de contar al principio es como Cynthia Vigil escapó de estos captores, corriendo rápidamente al primer hogar que encontró, siendo esta casa del matrimonio Bridge, los cuales atendieron a su llamado y la ayudaron, los cuales inmediatamente llamaron a la policía y descubrieron que sus captores la estaban buscando desesperadamente también. Pero ¿quiénes eran estos captores? ¿De qué se trataba el lugar que ella narró tan horrorizada, donde estuvo cautiva por mucho tiempo? Pues eso es de lo que vamos a hablar precisamente hoy, ya que te voy a hablar del caso del Toy Box Killer, el cual su verdadero nombre es David Parker Ray, y junto a su pareja secuestraban mujeres para tenerlas cautivas en un lugar que acondicionaron específicamente para estas torturas, un lugar que bautizarían como la caja de juguetes, donde había todo tipo de instrumentos verdaderamente horribles con los cuales torturaban a estas mujeres, y en algunos casos después de su secuestro las dejaban libres, pero a los pocos días fallecían debido a las múltiples heridas que les provocaban. Y no solo eso, ya que David Parker Ray también mostraba una grabación. En esta grabación amenazaba de una manera tan siniestra a sus víctimas, expresándoles qué era lo que estaban a punto de vivir y cómo las tratarían de una manera tan horripilante. Incluso hay quienes dicen que este criminal inspiró directamente al personaje de Jigsaw, pues este criminal dejó una huella indeleble en la historia de la comunidad donde vivió, la comunidad norteamericana de Truth or Consequence. Y justo vamos a hablar de todo lo relacionado a este caso, desde cómo es que David Parker Ray descubrió que disfrutaba este tipo de actos tan macabros, cómo fue que inició a realizar sus primeros crímenes, incluso cuando conoció a su pareja con la cual crearían la aterradora caja de juguetes. Así que sin más dilación, yo soy Magnorror y comenzamos con el aterrador caso del Toy Box Killer. David Parker Ray nació en Belén, Nuevo México, en Estados Unidos, el 6 de noviembre del año de 1939. Parker Ray fue un niño abandonado por sus padres. Aquel sentimiento de orfandad lo persiguió toda su vida, además de que la violencia y las agresiones desde una temprana edad fueron factores importantes para desatar toda la violencia que realizaría más adelante. Y de toda esa violencia se encargó su abuelo, quien se dedicó a cuidarlo de una forma nada convencional. Cada vez que el pequeño se portaba mal, ponía en práctica duros castigos físicos, una violencia que empleó en él sin ningún tipo de remordimientos. Aquella forma de ser educado mediante palizas llevó a David a cambiar el modo de relacionarse con los demás. Al ver los golpes como algo cotidiano e incluso algo necesario, fue que empezó a consumir porquería dura. Al igual de que él nunca fue un buen estudiante, tampoco ayudó que desde temprana edad empezó a abusar del alcohol y de algunas sustancias. Aún así, David logró graduarse del Instituto de Secundaria de Valley en Albuquerque en el año de 1957. 2 años después, se casó con una vecina del pueblo e ingresó al ejército de los Estados Unidos, ya que su especialidad era la mecánica aeronáutica. Aunque pareciera que la vida de David estaba tomando un giro más decente, su matrimonio fracasó, pues la forma en la que David entendía el placer sexual no cuajó con su pareja y terminaron separándose en 1961. Poco después contrajo nupcias con otra mujer, pero rompieron a los 6 meses. De nuevo, todo relacionado a las prácticas sadomasoquistas, las cuales fueron un problema constante en su vida amorosa. Aún así, ni a la tercera llegó la vencida, ya que en el año de 1966 se casó con Glenda Burdin, con la que tuvo una hija, la cual es Glenda Jean. Pero las exigencias sexuales de David con su esposa terminaron por romper la relación.
Pero es a partir de este tercer divorcio que llegaron los secuestros y las primeras víctimas para David. Nadie podía imaginar que aquel genio de la mecánica, profesor de la escuela espartana de aeronáutica y reputado miembro de la comunidad en Truth or Consequence, se convertiría en un asesino en serie despiadado. David era un hombre de un aspecto un tanto pintoresco. Era muy alto y delgado, lucía un cabello gris y un tanto llamativo, tenía una barba poblada y algo descuidada, al igual de que su voz era suave, lo que lo hacía parecer un tanto más amable. Sin embargo, la realidad era completamente distinta, pues aquella fachada de bondad y personalidad encantadora e incluso extrovertida se escondía un individuo sádico que disfrutaba impartiendo dolor, rebasando todos los límites. De ahí que la población en la que vivía, de apenas 6,000 habitantes, se quedase perpleja tras conocer las terribles torturas del Toy Box Killer. Torturas y actos sumamente brutales, los cuales fueron perpetrados en un remolque acondicionado de su propiedad. Todos estos actos sumamente crueles y violentos fueron llevados en secreto hasta que Cynthia Vigil se convirtiera en la superviviente del asesino de la caja de juguetes. Las autoridades estimaron que más de 60 mujeres pasaron por este habitáculo de tortura y muerte. De hecho, tal era el interés de David por las mutilaciones que compró libros de anatomía humana y de tortura tanto física como psicológica. A partir de ellos, escribió su propio manual para el torturador. A lo largo de sus páginas, el asesino recordaba que una mujer hará lo que sea para ser liberada. Podrá patear, morder, gritar, amenazar, arañar, correr, mentir, ofrecer dinero, rezar, ofrecer sexo y esperar una oportunidad de ser liberada. Además añadió una serie de excusas típicas o historias tristes. Dirá que se encuentra con su periodo, que está embarazada, tiene una enfermedad venérea, sida, tiene hijos, está buscando trabajo, tiene un bebé, es madre soltera, un padre enfermo, sufre claustrofobia, su marido ha fallecido, tiene problemas del corazón o tiene que ir a la escuela. Pero no dejes que te engañe. Si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Nunca confíes en una cautiva encadenada. Estas fueron palabras escritas por David Parker Ray. Pero cuando David se refería a la hipnosis, en realidad hablaba del famoso proyecto de control mental MKUltra de la CIA. Este proyecto, el cual se puso en marcha durante los años 50. El torturador trató de emularlo drogando a sus víctimas a las que previamente secuestraba y a veces terminaba por liberar, aunque solo en contadas ocasiones porque la mayoría morían tras las interminables sesiones de tortura. En los últimos años, Parker Ray no estuvo solo para cometer sus actos sumamente brutales, ya que junto a él estaría ahora su nueva pareja, la cual era Cynthia Lee Henty. Ella se convertiría en su ayudante y su máxima cómplice en sus actos aterradores. En un terreno de su propiedad, al lado de su vivienda, la pareja acondicionó un remolque de camión, lo insonorizaron e incorporaron en su interior todo tipo de instrumentos necesarios para realizar sus actos brutales. Es ahí que bautizaron este aterrador lugar como la caja de juguetes. Pero a pesar de este título tan inocente, tenía un decorado de lo más tétrico. Del techo colgaba un candelabro en forma de cráneo. Las estanterías estaban repletas de agujas, tenazas, pinzas y multitud de material quirúrgico. Al fondo de esta habitación había una cama obstétrica donde inmovilizaba a sus víctimas. También contaba con látigos, correas, cadenas, poleas, abrazadoras, incluso sierras. Había construido una auténtica caja de la muerte. Es a partir de aquí que regresamos al punto donde comenzamos en el video, ya que la última víctima que salió con vida de ahí, la cual fue el punto de partida para que se descubrieran todas las atrocidades cometidas por el Toy Box Killer, fue nada más y nada menos que Cynthia Vigil. Jamás pudo olvidar las horas que pasó en compañía de David y Cindy. Eran las 10 de la mañana del 20 de marzo de 1999, cuando la joven que se dedicaba a ofrecer sus servicios como acompañante íntima caminaba en búsqueda de algún cliente. Desde el otro lado de la calle, David le empezó a hacer señas para que se acercara. Acordaron el servicio y la cantidad de dinero. Es ahí que Cynthia se subió al vehículo.
Tras realizar el acto, David sacó una placa de policía y la amenazó con detenerla. Intentó ponerle unas esposas, pero Cynthia se resistió hasta que Cindy la dejó inconsciente con una descarga eléctrica. Ahí fue cuando la trasladaron a la casa, le quitaron todas sus prendas y le pusieron un collar de perro alrededor del cuello. Del techo sobresalían varios ganchos y cadenas, la encadenaron a una de ellas y le pusieron una grabación. La cinta que sonaba era la propia voz del asesino. Le gustaba grabar sus discursos aterradores, al igual de que también grababa las torturas de sus víctimas. Unas cintas que, por cierto, fueron claves durante la investigación para conocer el número de víctimas aproximadas. Esta grabación evoca el recuerdo del famoso personaje de Jigsaw, pues al igual que David Parker Ray, utilizaba grabaciones para intimidar a sus víctimas. Incluso hay quienes dicen que este personaje de ficción está fuertemente inspirado en David Parker Ray, tanto por el modus operandi y por la manera tan brutal y aterradora con la que realizaba sus actos. Pero la grabación real que David Parker Ray utilizaba era la siguiente. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. Now you're just waiting to see what's going to happen next. You probably think you're going to be raped, and you're fucking sure right about that. Our primary interest is in what you've got between your legs. You'll be raped thoroughly and repeatedly in every hole you've got. Because, basically, you've been snatched and brought here for us to train and use as a sex slave. Sound kind of far out? I suppose it is to the uninitiated, but we do it all the time. And I can only give you advice. Be smart and be a survivor. Don't ever scream. Don't talk without permission. Be very quiet. Be docile and obedient. And, by all means, show proper respect. Have a nice day. Durante 30 minutos, Cynthia supo lo que le esperaba. No solo la habían secuestrado, sino que terminaría siendo completamente masacrada por este captor. Es ahí que hizo conciencia de que el rol que debía interpretar para sobrevivir era el de una esclava, y aquello sería su única salvación. La primera parte de su tortura fue psicológica. David y Cindy le mostraron centenares de fotografías de mujeres encadenadas y sodomizadas. Tras ello comenzaron las descargas eléctricas durante varias horas. Al día siguiente la llevaron a la habitación llamada The Dirty Room, donde la colgaron del techo mediante un sistema de cadenas y poleas. Una vez suspendida en el aire, le realizaron toda clase de abusos, al igual de que la golpeaban con látigos y cuerdas. Es ahí que mencionaron que la llevarían a la caja de juguetes. Cynthia sabía que aquello podría ser su fin, que podría morir. Es por eso que a la mañana siguiente, aprovechando que David tenía que salir de la casa y que su captora se había olvidado de las llaves, las cuales se encontraban en una mesa cercana, fue que la joven intentó liberarse. Pero cuando estaba a punto de conseguirlo, Cindy la descubrió. Es ahí que comenzaron a forcejear. Era una lucha de vida o muerte, y Cynthia sabía que esas llaves dependían de si seguía viviendo o no. La secuestradora atacó a la víctima con un picayelo, pero esta logró alcanzar una lámpara y rompérsela en la cabeza. Y es a partir de aquí que regresamos a la escena con la que iniciamos el video. Una mujer completamente desprendida de sus prendas, ensangrentada y pidiendo auxilio en la calle.
Cuando Cynthia relató al matrimonio Bridge los hechos, llamaron inmediatamente a la policía. Tras ver a la mujer y recabar información de lo sucedido, enviaron a una patrulla hasta la vivienda de David y Cindy, pero no estaban. Aún así pasaron esto por alto y procedieron a detenerles cuando descubrieron que los captores estaban buscando a Cynthia. Ellos no querían dejar testigos de lo sucedido, pero por suerte la policía llegó antes y se encontró con todo el arsenal aterrador, además de diversas grabaciones donde David relataba todos los métodos utilizados en cada una de las torturas, mientras Cindy amenazaba a las víctimas. Una vez que la pareja fue detenida, el FBI se hizo cargo de toda la investigación, pero conforme iba avanzando el caso, el FBI no encontraba ningún tipo de conexión entre los reportes de gente desaparecida y las víctimas de David Parker Ray, ya que sobre la mesa solo había reportes de cadáveres descubiertos en el desierto y algunos reportes de prostitutas que aseguraban haber sido drogadas para posteriormente ser torturadas, pero ya que fueron sedadas no recordaban quién era la persona que las secuestró, ni qué era exactamente lo que les hacían en estas dichas torturas. Pero aquí viene lo interesante, ya que se descubrió que no solo Cindy, su pareja, era su cómplice, sino que también nada más y nada menos que su hija, Glenda Jean, participaba en contactar mujeres para ser víctimas de su padre. También había reportes de una mujer llamada Dennis, la cual también participaba en contactar mujeres y secuestrarlas. Todo esto para satisfacer el enfermo deseo de David Parker Ray. Pero a pesar de que conforme fueron avanzando las investigaciones y las evidencias no ayudaban nada a David Parker Ray, este criminal afirmaba su inocencia en todo momento, ya que muchos de los testimonios de sus supuestas víctimas eran bastante incongruentes. Los únicos testimonios fuertes eran el de Cynthia Vigil y de otras dos mujeres. Una de ellas era Angélica Montano y otra era Kelly Garrett, pero al final y después de un juicio bastante pesado se llegaron a las sentencias finales. Las primeras en ser acusadas fueron Glenda Jean y Dennis Yancey, las cuales formalmente se les acusó el delito de conspiración para cometer asesinato, pues según la declaración de Dennis Yancey, David Parker Ray obligó a esta chica a asesinar a su novia para que después él pudiera abusar del cadáver, y después de esto estas dos mujeres fueron sentenciadas a 36 años de prisión. Posteriormente, Cindy, la pareja de David Parker Ray, terminó colaborando con la policía, revelando absolutamente todos los secretos de los actos que cometían, y gracias a que aportó muchas pruebas en contra de David Parker Ray, su sentencia se redujo a 36 años de prisión. Y ahora cerramos con la sentencia de nada más y nada menos que la mente maestra de todo este caso, el hombre que llevaba a cabo todos y cada uno de estos actos sumamente perversos, todo para saciar sus enfermos deseos. Pero aún así no fue fácil sentenciarlo, ya que se enfrentó a 3 juicios. Su primer juicio quedó nulo debido a que el jurado no llegaba a ponerse de acuerdo ni con los testimonios ni con las pruebas que estaban en contra de David. El segundo juicio también se anularía, pero esta vez debido a que el juez que llevaba el caso había fallecido, y no fue hasta el tercero, que se realizó en el año del 2001, que David Parker Ray se declaró culpable de todos y cada uno de sus crímenes, al igual de que negoció con la fiscalía 5 años de libertad condicional para su hija, y la sentencia final que recibió David fue de 223 años de prisión, aunque al final intentó retractarse de su declaración de culpabilidad, alegando que estaba consumiendo medicamentos sumamente fuertes y no era consciente de lo que decía, pero el juez desestimó esta declaración, firmando su sentencia, condenándolo a prisión. Pero tras haber recibido el veredicto final tiempo después, David Parker Ray fallecería de un infarto. Y aquí, como en muchas historias de asesinos, este es un aspecto bastante inquietante, ya que a pesar de que se declaró culpable de todos sus crímenes, nunca se supo exactamente cuántas víctimas tuvo. La policía tuvo un aproximado de 60 mujeres, pero la cifra oficial solo la conocería David Parker Ray, la cual se terminaría llevando a la tumba, sin saber exactamente cuántas mujeres vivieron el infierno de haber entrado a la aterradora caja de juguetes. Si te gustó esta historia, dale like y compartir para más contenido como este. También quiero mandar un gran y caluroso saludo a Team Canguro, a Guadalupe Ibarra Mendoza, a Esteban Padrón 1740 y a Jorge. Y si tú quieres salir en el próximo video, deja tu comentario en la parte de abajo. También sígueme en Instagram para que tengamos un mejor contacto y puedas compartirme tus historias perturbadoras y yo pueda narrarlas en próximos videos. Sin más dilación, yo soy Main Horror y nos vemos hasta la próxima.